Esta mañana pudimos cubrir en el primer servicio los primeros 3 dones, los primeros 3 regalos, obsequios, como se le quieran llamar, que nuestro Señor nos da. Vamos a tratar de cubrir estos 3 obsequios o dones, y si es posible continuar. Los he dividido en manera de 3 grupos. Vamos a cubrir estos 9 obsequios o dones que el Señor nos habla aquí en 1 Corintios capítulo 12, y no necesariamente los vamos a cubrir en el orden que están escritos aquí. La razón que los separé en 3 diferentes grupos, porque son divididos específicamente para poderlos entender. Los dividí en 3 grupos para específicamente poderlos entender. Pongámonos de pie para poder leer su palabra en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 1. Dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Pero por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, al que hace todas las cosas en todos. En cada uno se le da una manifestación especial al Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros por medio del mismo Espíritu fe por medio del mismo Espíritu, a otros por el mismo Espíritu dones para enseñar, sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar de lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y los que son menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los demás presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que su miembro se preocupe por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegrarán con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo
y cada uno es miembro de este cuerpo. En la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. El versículo 7, donde vamos a continuar esta mañana, dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. El bien de los demás es para lo que está hablando, es en realidad la iglesia. Y por completo, para el bien del reino de Dios, su glorificación, engrandecerlo a Él mismo más, no que nosotros, porque tenemos estos dones, nos vamos a sentir más grandes que los demás que tal vez no han recibido algún don, no conocen su don o solamente recibieron un don. Pero nosotros, siendo creyentes, recibimos estos dones por fe, así como fuimos salvados, que aceptamos a Cristo por fe y sabemos por fe que estaremos con Él en la eternidad. De esa misma manera, ese mismo tipo de fe es la que debemos de tener cuando pidamos por estos dones. No nos podemos basar en manera de sentimientos, porque los sentimientos o las emociones son engañosas. Nos vamos a decepcionar si nos basamos en simplemente nuestras emociones o los sentimientos, o que nos dan ñáñaras cuando recibimos algo, o cuando pensamos que es de Dios. La palabra dice en Lucas 11:13: si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos o buenos obsequios, cuanto más tu Padre Celestial le dará al Espíritu Santo para que a quien pida. El Señor Dios nos ha prometido darnos regalos, dones, y lo cubrimos la semana pasada cuando vimos que en el libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, y anteriormente Cristo Él mismo nos había dicho que nos iba a dar estos dones, un don que íbamos a esperar para el día pentecostal, donde el Espíritu Santo les llenó con diversas lenguas, le dio sabiduría de diversas lenguas, y a Pedro le dio un espíritu, le dio valentía, más bien fue un don de valentía que se le dio a él para poder hablar ante la multitud de la gente, que en esta multitud más de 3,000 personas fueron ganadas para su reino. Después, con la misma valentía que el Espíritu le dio a Pedro, pudo hablar ante los tribunales diciéndoles la verdad de quién es Cristo, que ellos mismos fueron los que lo crucificaron, y ahora por el poder de Cristo que vive en ellos pueden hacer y hablar cosas del Espíritu. Cuando cubrimos la semana pasada acerca del bautismo de agua, solamente no es necesario, no es un requerimiento para que nosotros podamos ser salvados. Simplemente es una demostración de que cuando entramos al agua y salimos, somos una nueva creación, somos bautizados por agua. Y Cristo había dicho que, Juan el Bautista había dicho que Cristo después iba a venir a bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego, para darnos dones. Ese ayudante que Cristo habló
que nos lo mandó en el libro de Hechos, es que nos da estos obsequios, estos dones. Y como había explicado la semana pasada, que el fin de este estudio es de poder tener un servicio donde estos dones puedan ser usados unidamente, de manera ordenada. Todo ese servicio será dirigido por el Espíritu Santo y podremos expresar, practicar esos dones. Esos dones no podemos simplemente apagarlos o prenderlos cuando queramos. Y de la manera que recibimos esos dones es que oramos, pedimos esos dones. Al final de este mismo capítulo dice que deseemos los mejores obsequios, los mejores dones. Así es que nos dice que pidamos. Santiago nos dice que quien le falte sabiduría le pida a Dios, que nos la dará sin reproche. Ahora, había dicho que había dividido los dones en 3 diferentes grupos, de 3 en 3, y cada grupo tiene que ver algo con ese don. Un grupo de revelación, otro grupo de poder, y otro grupo con dones de hablar, dones hablados. Y mientras este estudio, vayamos tras el transcurso de este estudio, vamos a cubrir lo que dice la palabra acerca en detalle, y tal vez algunas personas sea una sorpresa lo que en realidad dice la palabra, o tal vez sea incómodo el entender y verdad saber lo que dice la palabra, porque nosotros estamos acostumbrados o venimos de una tradición donde queremos sentir algo, emoción, para poder sentir y decir, bueno, esto sí fue del Señor. Si no recibimos esa emoción o no recibimos esas, de nuevo, esas ñáñaras que nos dan escalofrío, que nos da, si no lo recibimos, si no lo sentimos, es más cuando estamos en un servicio, si no sentimos esa emoción, tal vez decimos, bueno, eso no fue para mí, o tal vez no fue del Señor, pero no podemos estar basados en eso. Y hay muchísimos, en este mismo tiempo, hay muchísimos escritores de libros cristianos que han escrito libros, han hecho películas según ellos, de lo que ellos mismos vivieron. El haber ido al cielo, miraron su mansión, hablaron con Cristo y regresaron para poder escribir este libro. Pero en realidad la palabra dice en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 4 que nadie es permitido mirar las cosas del cielo y hablarlas aquí en la tierra. Así es que estos escritores, no dudo que hayan visto algo, no dudo que algo, alguna visión, algún sueño tuvieron y pudieron escribir esto por esa razón. Pero nuestro enemigo se disfraza de un ángel de luz, decepciona a la gente. No sé qué tanto poder él tenga, pero vamos también a poder cubrir cuándo puedes discernir los espíritus que existen en este mundo. La palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice que usemos estos dones para poder servir a otros. No dice que es para gratificarnos nosotros mismos, sino para poder servir, para glorificar al Señor. Primer grupo de revelación, y el primer don es el don de la sabiduría. La sabiduría, o en el idioma griego,
Se dice logosofía, que quiere decir inteligencia que viene de arriba, que viene del cielo, que desciende de Dios nuestro Señor. No, sabiduría no es el tener entendimiento para poder discutir con alguien y poder ganar esa discusión. Es bueno saber la Biblia, conocer la Biblia, pero sabiduría no es conocer completamente la Biblia del principio al fin, versículo por versículo. Aunque eso es bueno, el saber tu palabra. Y no podemos obtener sabiduría de Dios si no estamos en conocimiento de la palabra. No es necesariamente que tenemos que aprendernos toda la Biblia completa, pero el tener esa relación, esa conexión con la palabra del Señor para que Él mismo nos dé esa sabiduría. Santiago, como había mencionado, Santiago capítulo 1, versículo 5, dice: quien le falte sabiduría, pídasela a Dios. La palabra en este versículo implica que nos falta sabiduría, y si nos falta sabiduría. Sabiduría no es para nosotros los hombres, no es el decir yo hago todas las decisiones de mi casa, entre mi familia, o decir yo tengo un cerebro que Dios me dio para poder yo mismo hacer mis decisiones. Pero la realidad es de que nos ha dado un cerebro, un pensamiento, una alma para poder buscarlo a Él, preguntarle a Él diariamente, buscarlo, su sabiduría, su entendimiento, y buscarlo a Él mismo. Un buen ejemplo en la Biblia de sabiduría es cuando Salomón, siendo un joven, cuando fue coronado como rey por su padre David, una cosa que le pidió Dios: ¿qué quieres? Pídeme, ¿qué quieres que te dé? Y te lo daré. Él pudo pedir dinero, prosperidad, paz, pero no pidió, él simplemente pidió: dame sabiduría. Además de la sabiduría, Dios le dio todo esto que no pidió. Dijo: como no me pediste dinero, no me pediste riqueza, no me pediste nada de eso, de todas maneras te lo voy a dar. No quiere decir que cuando nosotros pidamos sabiduría, Dios nos va a dar todo esto, pero esto es un ejemplo. La misma vez, Salomón, al final de su vida, ya siendo una persona madura de edad, perdió toda esta sabiduría, la tiró, porque todo esto que en realidad ensució su corazón, tiró esa sabiduría que el Señor le había dado. Hay muchísimas escrituras que fueron escritas por él a través del don que Dios le dio para poder escribir estas escrituras. Así es que la sabiduría no es inteligencia sí misma, no es decir tengo un licenciado en cualquier carrera, por decir. Sabiduría es tener conocimiento de ciertas cosas y actuar de manera correcta de acuerdo a la palabra del Señor. El segundo don, similar a la sabiduría, es el don de conocimiento. Y quiere, en griego también quiere decir logos gnoseos, que nosotros en nuestras palabras de médicas, uno va al doctor, usan esta palabra, el diagnosis, el conocer qué es el problema con un paciente y saber qué hacer con ese problema o tratar de buscar una solución a ese problema. Nosotros no buscamos una solución a este problema, sino que Dios nos da, el Espíritu Santo nos da este conocimiento de alguien, tal vez de una persona individualmente, o algún problema que existe tal vez en una familia, o darnos conocimiento de alguna situación. Y esto no es algo que nosotros simplemente sabemos
porque conocemos a la persona. Es algo que es supernatural, que Dios nos va a dar a saber, porque no hay otra manera de que nosotros nos hemos dado cuenta de ciertas cosas. El Señor nos va a dar a conocer ciertas cosas, nos va a dar a saber, a mirar, tal vez en un sueño, en una visión. Un ejemplo está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 47 al 48, cuando Jesús, llegando a Natanael, le explicó que yo te había visto bajo la higuera. Y él le preguntó, ¿cómo me viste bajo la higuera? ¿Cómo es que me conociste? ¿Cómo es que sabías? Y Jesús le explicó. Ese es un ejemplo, sabiendo que Jesús era completamente humano. Por medio del Espíritu Santo a Jesús, nuestro Señor, se le hizo saber conocimiento de esta persona y qué es lo que estaba haciendo esta persona. Otro ejemplo es en Juan capítulo 4, versículo 14 al 19, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana cerca del pozo de agua. Y cuando pudo saber que ella estuvo casada, tuvo 5 maridos anteriormente y con quien estaba, no estaban casados. Y pudo explicarle varias cosas de su vida. Él no la conocía anteriormente, y no porque era Dios, porque Él siempre fue Dios, no dejó de ser Dios, pero fue completamente humano. A través del Espíritu Santo pudo entender, pudo saber esto acerca de esta mujer. Eliseo, quien fue un profeta que estaba bien, como quien dice, bien sintonizado, bien conectado a las cosas del Señor. El Señor le hacía saber casi todo lo que él iba a hacer, excepto por una cosa, que cuando la mujer que perdió a su hijo, que falleció su hijo, y lo trajo ante él se sorprendió porque el Señor no se lo había revelado, no le había dicho, y fue una sorpresa para él, el tener ese conocimiento de todas las cosas que Dios estaba haciendo. Cuando recibimos este don, o cómo recibimos este don, de una manera que podemos recibirla, es como una visión, como Pedro miró esa visión cuando se le bajó el manto con los diversos animales, y poco después de haber visto esta visión llegaron los 3 visitantes, pero Dios le había dicho que alguien iba a venir y le dio a entender que todo lo que Dios creó era limpio. Es que por medio de una visión que podamos tener, un trance, podemos entender de otra manera que podemos recibir este don, o que este don trabaja, es por medio de sueños. Daniel tuvo bastantes sueños que después pasaron. Es tener un conocimiento de algo que aún no ha pasado, o que va a pasar. Faraón, que sus sueños fueron interpretados por José, de cosas que iban a pasar. Fue advertido de una escasez de comida que iba a haber. Y estos sueños, a través de sueños podemos saber, el Señor nos da a saber algo de alguna persona, para admitir a esta persona tal vez, o algo que va a ocurrir tal vez en nuestra propia vida, o nos da a prepararnos para algo que va a ocurrir a través de sueños. O también a través de la voz no audible del Señor, como dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 11, que para mí es mi versículo preferido, favorito. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 11, donde primero vino un terremoto
después un fuego, después el viento, y después dice que era una voz silencia de Dios que habló. Esta voz silencia que viene de Dios puede ser a través de tú mismo, nosotros mismos leyendo la palabra, o que Él nos la ponga en nuestro corazón y podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. Esa es de la manera que también nos da este don. O tal vez nos da una señal de algo que está frente o ante nosotros o que va a venir. Un ejemplo era cuando Pablo estaba en Listra, que miró a la persona que estaba lisiada, que no podía caminar, y él sintió algo que el Señor le había puesto en su corazón, dándole a entender que esa persona inválida, tenía fe para ser sanada. Así que aquí estaban trabajando dos diferentes dones. El don de la fe, vamos a cubrirlo después, pero el don de conocimiento que le dio a Pablo el Señor en este momento era de que esta persona tenía el don de fe para poder ser sanado. Y esto fue en el libro de Hechos capítulo 14. Así es que este conocimiento vino del Señor, vino y le dio a entender, esta persona va a ser sanada. Un ejemplo también de este mismo don, que tal vez lo tenemos, lo hemos usado y no hemos podido entenderlo, o en realidad no hemos puesto atención, es por medio de que le pasó a Luz. Con su familia, ella planeó, fue a México a visitar a su familia no creyente, y mientras estaban teniendo una conversación, ella sintió que tenía que hablar acerca de otro tema relacionado con la palabra del Señor. Y estas personas fueron receptivas, aceptaron lo que les estaba explicando, que era la palabra del Señor. El Señor ya estaba trabajando en estas personas anteriormente, pero trajo a luz para poder hablarles, y ellas fueron receptivas, aceptaron esta palabra. En otras ocasiones también he explicado que mientras estaba aquí dando el mensaje, el Señor me ha puesto en mi corazón el hablar de algo, el hablar de algún tema específicamente, y ese tema mucha gente puede haber sido, o más bien fue relacionado con lo que cierta gente estaba pasando, o les habló en su corazón específicamente. O ha habido mensajes también que las personas vienen después y me dicen, estabas hablando de mí, me estabas a mí hablando, esta situación está ocurriendo conmigo. No en realidad que yo tenía conocimiento de eso, sino que el Señor me lo puso en mi corazón para poder hablar de este tema, y más bien dejarles saber a esas personas que el Señor sabe lo que está pasando. El tercer don, que es el discernir de espíritus. Discernir de espíritus. Este don puede ser un don, más bien es un don que tal vez vamos a dañar, si tenemos este don, dañar los sentimientos de ciertas personas. Porque el Señor nos va a dar conocimiento de ciertos espíritus que están trabajando en gente creyente en Cristo. No que estos espíritus que vienen del enemigo entren en el cuerpo de una persona creyente, porque eso no es posible. La palabra dice que el que está dentro de mí es mucho más grande de aquel que vive en este mundo.
También la palabra nos dice que Dios es un Dios celoso y no compartirá su gloria con ninguno. Así es que si nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, siendo el templo de nuestro Señor, y Él reina en nosotros, Él no va a compartir su gloria con nadie. Estos espíritus no nos pueden entrar, porque ha habido conversaciones que yo he escuchado, no me han dicho a mí, pues yo estuve escuchando donde, según unas personas creyentes, dijeron que después le sacaron espíritus y que ellas mismas, estas mismas personas, pudieron mirar estos espíritus salir de ellas. En ningún lado dice esa la palabra. Ahora, no tengo duda que fueron unos espíritus malos que estuvieron presentes ahí, que les hicieron saber o jugaron trucos con la mente de estas personas. Y ojo que jugaron trucos por medio de estas personas. Pero hay un ejemplo bueno que podemos ver, y vayamos al libro de Mateo para poder ver este ejemplo, donde el don que viene del Espíritu Santo se le fue dado a esta persona, pero momentos después un espíritu malo influenció a esta misma persona para dar lo opuesto. Mateo 16, versículo 13 dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Así es que por medio del Espíritu Santo le dio a saber: Él es Cristo Jesús, Él es el Hijo de Dios. Dice: mi Padre Celestial te lo hizo saber. Pero pocos momentos después, vayan al mismo capítulo, versículo 21, dice la misma persona, dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así es que, siendo influenciado por el espíritu malvado del enemigo, poco después habló contra, queriendo tropezar a Jesús, como dice la palabra. Así es que los espíritus malvados que vienen del enemigo nos van a decir: tú tienes buenas intenciones, pedirle esto a otra persona, o tú tienes más sabiduría, si es que has de saber esto o haz esto. Por dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, que dice que debemos poner a prueba todo espíritu para saber si viene de Dios, porque han salido bastantes, una multitud de maestros falsos. Así es que simplemente porque nos sentimos nuevamente la emoción o escalofrío, sentimos que viene del Señor, debemos ponerlo a prueba para ver si este espíritu en realidad viene del Señor.
o es algo que viene del enemigo. Anteriormente o en una ocasión, yo estuve platicando, teniendo una plática con una persona, o varias pláticas, más bien, que yo conversaba con esta persona y yo sentía, porque miraba algo que no estaba bien. En ese entonces no entendía este don. Ahora puedo mirar atrás y decir, este era el Espíritu del Señor que me estaba dando a entender que el Espíritu con el que hablaba no era el Espíritu del Señor. Y lo que estaba ocurriendo, lo que estaba mirando, no estaba bien, estaba fuera del lugar. Estos dones, estos tres dones de revelación, de nuevo vienen del Señor. Todos los dones vienen del Señor. Pero cuando estos tres dones de sabiduría, discernir de espíritus y conocimiento, cuando son hablados, se convierten en profecía, que es diferente a la oficina del profeta, porque la oficina del profeta no existe ahora que vivimos después del Nuevo Testamento. Para el siguiente mensaje, primeramente Dios puede entrar en detalle a ese don, el de profecía. Pero cuando estos dones se nos dan, tal vez es puesto en nuestro corazón y hay que discernir si es del Espíritu de Dios, de poder ir a hablar con cierta persona, o de que el Señor nos ponga para orar por cierta persona, por cierta situación, que el Señor nos impresione nuestro corazón por poder darle un consejo a cierta persona, o el Señor más bien nos está advirtiendo que no debemos ir a cierto lugar o hablar con cierta persona. Estos dones de sabiduría, conocimiento son similares. De nuevo, cuando se hablan, se convierten en profecía. El segundo grupo que vamos a estudiar es un grupo de dones de poder. Y uno de ellos va a ser, el primero que vamos a estudiar, va a ser el don de la fe. Pero eso vamos a cubrirlo para la siguiente semana.